oramos para que la predicación o la enseñanza de hoy tenga una base bíblica. Y el tema que quiero compartirles hoy tiene que ver con la sanidad en las relaciones. Sanando las relaciones o sanando relaciones. De esto se va a tratar en esta tarde, lo que vengo a compartir con ustedes. Amén. Bien, en Filipenses capítulo 2 la Biblia dice de esta forma: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. En el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos, declaramos victoria, declaramos sanidad en el corazón, sanidad en el cuerpo, sanidad en el organismo, sanidad en las relaciones, sanidad en la iglesia, sanidad, Señor, en nuestra familia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos victoria, Señor, y pedimos al Espíritu Santo, aquel que nos guía a toda verdad, que sea Él enseñándonos, guiándonos, en el nombre de Jesús, trayendo luz a nuestro entendimiento, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que esa palabra que esté implantándose en nuestro corazón produzca fruto. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. En primer lugar, hermanos, decirles, leí solo estos versículos que son muy importantes, pero hay otro en Filipenses capítulo 4 también, y algún otro que quizás pueda referencia. Amén. Pero sin duda alguna, si hablamos de sanar las relaciones, y miramos un poquito la situación del mundo, de la gente, de la sociedad, de la familia, nos damos cuenta que hay un gran problema en cuanto a las relaciones. Las relaciones no están sanas en el mundo, las relaciones no están sanas en la sociedad, hay mucha violencia, mucha agresividad, ¿verdad? Hay un mundo que está tóxico, está enfermo, ¿verdad? Está con el alma, con el corazón enfermo, hay mucho daño, hay mucha cosa, hay mucha herida, mucha explosión de violencia. La familia también sufre eso, hermanos. La familia, que es la base de la sociedad, está necesitando una sanidad urgente en cuanto a la relación. Sin duda alguna, hermanos, que hay un problema de enfermedad en este mundo, en el alma. El alma necesita ser curada y transformada, ¿verdad? También hay que sanar las relaciones en la iglesia. La iglesia es un lugar de sanidad, ¿sabe eso? La iglesia no es un lugar donde todo es perfecto, todo camina a la perfección, o toda gente o toda persona, ¿verdad?, que es parte de la iglesia, ¿verdad?, no necesita sanidad o no necesita una restauración. Todos los que somos parte de la iglesia necesitamos sanidad, necesitamos restauración. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga.
porque no vamos a llegar a la estatura de la sanidad de Cristo, ni de la santidad de Cristo, ni del poder de Cristo, ni del amor de Cristo, ¿verdad? Antes no vamos a llegar a esa estatura. Por eso, constantemente la iglesia necesita sanidad. Y las relaciones dentro de la iglesia necesitan sanidad. Tenemos que tener una iglesia saludable, una iglesia sana, con creyentes sanos en el interior. Entonces hay una necesidad, hermanos, de sanar las relaciones dentro de la iglesia. ¿Cómo se sanan las relaciones dentro de la iglesia? 2 o 3 cosas. Amén. Una es a través de la madurez espiritual. Dios nos ha llamado a nosotros a madurar, a no ser niños, a dejar de ser niños, ¿verdad? Hay un tiempo para ser niños, pero hay un tiempo para crecer y dejar de ser niños. ¿Verdad que sí? Y otra cosa es la humildad, que me estoy adelantando en el tema, pero, hermanos, la humildad es otra de las cosas, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo, hermanos. Lo primero que quiero compartir con ustedes es sanando relaciones familiares. Vamos a comenzar por la familia. Dentro de la familia podemos hablar del matrimonio, ¿verdad? No sé, no saqué las cuentas de cuántos son los casados que están aquí, ¿verdad? Pero pueden ser pocos o muchos. La iglesia se compone de matrimonios, de gente que está casada, pero también se compone de gente que está sola, ¿verdad? O quizás viudos o viudas, o gente que simplemente no tiene una relación matrimonial, ¿verdad? Pero igual aplica para todo, hermanos. La relación familiar aplica para todos. Amén. Claro que entra el matrimonio y es muy necesario, y tengo cierta preocupación por los matrimonios de la iglesia, porque el matrimonio en la iglesia tiene que funcionar bien. Tiene que funcionar bien. Porque, en primer lugar, porque Dios instituyó el matrimonio. Nosotros somos creyentes. Dios instituyó, Dios no nos dejó un escarbadiente para solucionar los problemas matrimoniales. Yo sé que hay cosas que juegan ahí. Si ambos son creyentes o si uno es creyente y el otro no, hay conflictos, ¿verdad? Eso lo sabemos. Hay un conflicto, digamos, extra. Pero aún siendo creyentes surgen cosas difíciles en el matrimonio, ¿verdad? De hecho, digamos, hay problemas a veces graves a nivel de matrimonio dentro de la iglesia. Mucho más fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia no hay, digamos, pautas prácticamente. Pero aún fuera de la iglesia hay muchos matrimonios muy buenos. Hay gente muy fiel que ha trabajado para construir, ¿verdad? Para edificar la vida matrimonial y han decidido ambos, porque tiene que ser una decisión de ambos, ¿verdad? Vivir bien. Entonces tuvieron que plantearse algunas pautas, algunas cosas que son muy necesarias dentro del matrimonio, y eso les ayudó, ¿verdad? Y los afirmó y bueno, solidificó esa relación de pareja, ayudó, bendijo, prosperó. Entonces hay gente fuera del ámbito de la iglesia que tienen matrimonios muy buenos que tenemos que destacar. Después hay otros, ¿verdad?, que están muy deteriorados, ¿verdad?, también. Pero es necesario algo, hermanos. Tengo una pregunta. ¿Qué gobierna nuestras relaciones? ¿Qué es lo que está gobernando nuestro corazón? ¿Qué es lo que está gobernando? Porque hay algo interesante. La Biblia habla allí por Filipenses capítulo 4. Habla que la paz de Dios gobernará vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará nuestro corazón, ¿verdad? Dice aquí, tengo aquí cerquita ya, Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? La paz de Dios, amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz de Dios, cuando gobierna en nuestro corazón, ya hay una gran posibilidad de, digamos, sanar una relación. Un corazón en paz es un corazón que está sano, o que está aliviado, que está
que arregló, que superó, que restauró cosas, ¿verdad? Entonces ya hay mucha posibilidad de ayudar mucho en una relación sana, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que gobierna, hermanos, nuestro corazón realmente? ¿Está gobernando la paz de Dios? ¿Está gobernando el amor de Dios? ¿Está gobernando la sabiduría de Dios? Porque en un matrimonio se necesita sabiduría. Amén. En un matrimonio y una familia, para que funcione bien, tiene que haber sabiduría y tiene que haber madurez. Amén. Dos cosas importantes, sabiduría y madurez, ¿verdad? En una relación matrimonial, por ejemplo, donde no hay madurez, van a haber muchas cosas que va a costar mucho más, ¿verdad? Porque la madurez como ser humano, como adulto, ¿verdad? Para convivir juntos es muy necesaria. Saber de que somos diferentes, que vinimos y tenemos una historia diferente y que no es fácil llegar cada uno con una historia diferente y formar un hogar. No es fácil eso, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que ceder, ¿verdad? Hay que, de alguna forma, hermanos, tomar en cuenta también la visión del cónyuge, ¿no? Yo escribí ahí 2 círculos para hacer un pequeño muestreo, pero supongamos que en un matrimonio aquí está el hombre y aquí está la mujer, ¿no? El hombre y la mujer. Este círculo simboliza al hombre y este círculo en el matrimonio simboliza la mujer. En un matrimonio, hermanos, no puede estar gobernando únicamente el círculo del hombre. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Dice que Jesucristo, por ejemplo, se despojó a sí mismo. Hay otros casos en la Biblia, por ejemplo, lo que dice Juan, capítulo 3, Juan 3:30, habla y dice, es necesario que Dios crezca, que Cristo crezca y que yo mengüe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a veces en el matrimonio y qué pasa a veces en una familia también? Pero hablando un poquito del matrimonio, que nosotros, el hombre, por ejemplo, o la mujer, tiene su círculo, su forma, su estándar, su visión, ¿entienden? Su enfoque, ¿verdad? Su experiencia de vida, su historia de vida. Y entonces a veces nosotros venimos con nuestro círculo y llegamos al matrimonio y queremos imponer todo lo de nuestro círculo, nuestra forma de ser. Algunos que dicen, yo soy como mi padre o soy como mi madre. Y creen que van a ser, y si el padre o la madre era violenta, golpeadora, o esto o lo otro, o egoísta, nosotros queremos ser de la misma forma. Eso es, de repente, mantenernos en nuestro propio círculo. Todo lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que a mí me sirve, es lo que tiene que reinar. Entonces, yo quiero imponer mi círculo, mi forma, sobre mi pareja, mi cónyuge. Quiero imponer, quiero atravesar el cerco y quiero dominar. Eso se llama egoísmo. En el matrimonio, cuando hay egoísmo en una de las partes, hay un problema tremendo. No podemos ser egoístas. Nosotros como matrimonio tenemos que pensar en el bien del otro y trabajar para el bien del otro, ¿verdad? Y tiene que haber un mutuo acuerdo, ¿verdad? Para que las cosas funcionen mejor. Tiene que ver con ceder, ¿no? Jesucristo nos dejó el mayor ejemplo de ceder. Dice que Él se despojó de sí mismo. ¿Cuánto cedió Jesucristo? Jesucristo cedió el trono donde Él estaba y vino, se acercó al ser humano, a la tierra, a este mundo, se hizo hombre como nosotros, siendo Dios, dice, fue lo que leí en Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y se humilló. Entonces, si Jesucristo lo hizo, Él nos hizo también para que nosotros podamos seguir su pisada. Nosotros tenemos que despojarnos, ¿verdad? De nuestro círculo, que puede ser importante nuestro círculo, pero en el momento que yo formé una pareja,
Los círculos tienen que funcionar de esta forma en todo caso, ¿verdad? Que la mujer penetre hacia acá y el hombre. Entonces, esto significa que está viendo acuerdos, que está viendo acercamiento y que estoy tomando de las dos partes para convivir, para que haya un buen convivir. En cierta forma, una relación más sana, más bendecida. Ahora, cuando uno solamente quiere imponer, ¿verdad? Y quiere borrar, ¿verdad? Borrar todo sentimiento del otro, ¿verdad? Quiere imponer a la fuerza, quiere forzar, ¿verdad? Es lógico que no va a funcionar. Ese matrimonio no va a haber felicidad, no va a haber disfrute, no va a haber gozo, no va a haber unidad, ¿verdad? Va a haber o la mujer o el hombre sometido. Generalmente es el hombre que somete a la mujer, aunque hay casos donde la mujer somete al hombre, hemos visto, ¿verdad? Pero eso es un problema, hermanos. El egoísmo destruye las relaciones. El egoísmo, el pensar en que todo tiene que ser en base a mi círculo, a mi forma, y yo termino creyendo que mi forma es la mejor y siempre la que tiene que triunfar o que estar por encima. Es lógico, hermanos, que eso no es el matrimonio en el modelo que Dios quiere o en la forma que Dios quiere, ¿verdad? Y pasan también con las relaciones, digamos, de familia. Hay muchos problemas en las relaciones de familia por el egoísmo, por imponer mi forma, mi visión, y entonces la tuya no sirve, ¿no? A veces falta de madurez y a veces falta de humildad, de humillarnos un poco, ¿verdad? Deberíamos hacernos esta pregunta, ¿verdad? Una de las preguntas, digamos, montamos nuestro propio círculo y hacemos que sea lo nuestro, que simplemente gobierne y fluye. Somos poco humildes. Hay un problema con la humildad, hermanos, porque ¿qué pasa con la humildad? La humildad es algo que el Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo. Él se humilló siendo Dios, se humilló. Nosotros los seres humanos nos cuesta humillarnos. Humillarnos no significa, hermanos, que nos vamos a dejar pisotear. Nadie debe dejarse pisotear. Jesús se humilló y Él no se dejó pisotear, ¿verdad? Entonces, cuán importante esto, ¿verdad? Humillarse no significa dejarse pisotear, pero sí humillarse significa escuchar la voz del otro, atender la necesidad del otro, preocuparse que no soy solo yo, que ahora hay otro o otros en el caso de una familia, para sanar o llegar a acuerdos. Si yo me humillo, hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Si no me humillo, es muy difícil. Que puedo llegar a un acuerdo, pero forzado, y el acuerdo forzado, lamentablemente, no es acuerdo en sí, ¿verdad? Son cosas que necesitamos, hermanos, saber de que si queremos una relación familiar sana, tiene que haber ¿verdad? Estas cosas tienen que estar ahí, hermanos. Amén. Una es dejar un poquito el egoísmo. El ser humano es muy egoísta. Somos muy egoístas, ¿verdad? Si no me gusta esa comida, que no se haga nunca, ¿verdad? O si no me gusta de esa forma, que no. Entonces muchas veces pienso solamente, ¿verdad? Como a mí me gusta o como a mí me parece. Y es lo que dice la Biblia acá, en Filipenses capítulo 2, dice de esta forma: no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no mire por lo suyo propio, o sea, no sea tan egoísta, sino cada cual también por los de los otros. Amén. Y dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, capítulo 5, 4 y 5. ¿Ah? Muy bien, hermanos. Seguimos un poquito adelante. Hay una necesidad de sanidad en la familia, en la relación de familia. Digo porque todos nosotros que tenemos una familia, cuán difícil es mantener la unidad en la familia. ¿Cuánto cuesta? Hermanos, la familia es hermosa, pero hay que trabajar ahí. Nosotros como creyentes somos responsables de ayudar a que la familia se sane.
y la relación familiar se sane. Porque la Biblia dice que nosotros somos luz y somos sal. Entonces, la luz tiene que aportar algo y la sal es aquello que le da sabor. No solamente da sabor la sal, sino que también la sal evita que algo se pudra, ¿verdad? Que la carne, por ejemplo, se pudra. Te pones sal en una carne, la sal bien salada y esa carne le dura toda una vida. Famoso charque, ¿verdad? Ahora, hablando espiritualmente, la sal ayuda, ¿verdad?, a darle ese sabor que la gente necesita sentir. Qué rico, qué lindo es escuchar a esta persona, qué lindo es escuchar a este creyente, qué lindo es conversar, qué lindo es escuchar el consejo de esta persona, porque alivia el ambiente, trae paz al ambiente, trae luz en el ambiente de tinieblas que a veces hay en la familia. Por eso es muy importante y nos llama mucho a nosotros la responsabilidad. Donde andemos con nuestra familia, tengamos cuidado. Todos nosotros hemos cometido errores con nuestra familia. De hecho, yo puedo contarles algo que pasó con mi familia en algunos momentos, ¿verdad? Y tuve que pedir perdón, o tuve que allanar, o tuve que humillarme, y tuve que decir, mirá, estuve mal en esto. Porque hemos fallado, tenemos que darnos cuenta, hermanos, pero ayuda a sanar esas cosas. Amén. Así que, hermanos, Dios nos ayude. Sanando relaciones en la iglesia, esto es muy importante también. Saben que acá en Filipenses también, ya que estamos en Filipenses capítulo 4, hay algo que pasaba con dos creyentes, mujeres. ¿Cuántas mujeres? Levante la mano. Hay aquí. ¿Cuántas mujeres creyentes? Dice así. Así que, hermanos míos y amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Cuánto amor tenía Pablo por la iglesia, por los creyentes? ¿Verdad? Como le dice, amados, hermanos primero. Amados, deseados, gozo y corona mía. Estad firmes en el Señor, amado. Y dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dos mujeres, dos hermanas en Cristo que no tenían el mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres, hermanas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas dos mujeres eran creyentes, eran combatientes, eran obreras del Señor. Pertenecían al reino de Dios, servían en el reino de Dios y sus nombres todavía estaban en el libro de la vida. Quiere decir que eran personas fieles a Dios, pero no tenían el mismo sentido. ¿Saben que eso puede ocurrir dentro de la iglesia, hermanos? Y si nosotros queremos sanar relaciones, tenemos que dejar el egoísmo a un lado, tenemos que usar digamos un poco de sabiduría, pero tenemos que ser maduros. Aquí está hablando de dos personas maduras que tenían cierta discrepancia, y eso puede suceder, hermano, en la iglesia. Ahora, el problema está que cuando hay discrepancia entre un hermano, una hermana, o entre una familia dentro de la iglesia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rezongar, vamos a insultar, vamos a hablar mal, vamos a enojarnos, vamos a irritarnos, vamos a quejarnos, o vamos a ayornarnos. Vamos a aceptar el consejo que está acá en Filipenses capítulo... Bueno, en el 2 dice aquí, Filipenses 4, verso 2, dice, ruego a estas dos personas que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Amén? Amén. El mismo sentir en el Señor, hermanos, para explicarlo un poquito, significa de esta forma. Un mismo sentir en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a suponer que este es el Señor, es Cristo, ¿no?
Y yo puedo tener discrepancias, puedo tener muchas cosas porque soy un ser humano, ¿verdad? Pero yo tengo que apuntar al sentir de Cristo. Una persona, un creyente maduro, tiene que apuntar al sentir de Cristo. Acercarse al sentir de Cristo, a la voluntad de Dios. Es ahí que la Biblia tiene un montón de consejos e instrucciones y enseñanzas. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que acercarme a la voluntad de Dios, al sentir de Cristo, o lo otro que me queda, alejarme y dejar que mi yo gobierne. Y les digo que muchas veces pasa que el gobierno de nuestro yo le gana a la voluntad de Dios. Terminamos perdiendo. Por eso tenemos que despojarnos de nosotros mismos, humillarnos, dejar ese egoísmo de pensar en mí mismo, que yo me sienta bien en todo y que todo sea para mi bien y no tanto para el bien del otro. Acá están los celos también. A veces sentimos celos de un hermano por esto, por lo otro. Y el sentir de Cristo es totalmente contrario. El sentir de Cristo es un sentir de amor, es un sentir de obediencia a Dios, a la voluntad del Señor. Entonces, cuando yo tomo la decisión de acercarme a este sentir, tengo la batalla ganada prácticamente y viene sanidad en la relación dentro de la iglesia. Y la madurez espiritual, hermanos, yo espero que un creyente que tiene 10, 15, 20, 30 años en la iglesia tenga madurez espiritual. ¿Entiende? Si no tiene madurez espiritual, porque ha tenido una actitud de no querer, de indiferencia a la palabra de Dios, a la enseñanza, no ha querido someterse a Dios en todo ese tiempo. Ahora, si tengo a alguien que ayer se entregó a Cristo, la semana pasada o hace 3 meses se hizo cristiano, es un bebé espiritualmente. Pero si tengo a alguien de 10, 20, 15, 30 años, ya es una persona madura, o debe ser una persona madura espiritualmente, ¿verdad? Para no querer imponer su forma o su círculo, sino más bien ceder al sentir de Cristo. Cuando cedemos al sentir de Cristo, estamos agradando a Jesús, estamos honrando a Jesús, y Dios dice que si honramos, Él nos honrará a nosotros. Por eso es muy importante, hermanos, estas cosas, tenerlas muy claras como creyente. Una iglesia sana, una iglesia saludable, no quiere decir que no haya problemas. Había un problemita acá con Evodia y Sintique, y eran combatientes las dos. La vamos a condenar porque no piensa como yo, tiene una posición diferente. No la puedo condenar. Tenemos que ver cuál es el sentir de Cristo y nosotros ir a ese sentir de Cristo para que la gloria sea de Dios, porque si no me estoy glorificando a mí, o mi posición fue la mejor, mi forma, mi círculo fue la mejor. No, el círculo mejor, por así decirlo, es el Señor Jesucristo, el que merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Por eso, bendito sea el Señor, pero hay que ser maduros, hermanos. Tenemos el desafío de madurar espiritualmente. Así como un matrimonio necesita ser maduros espiritualmente, algunos maduran por la fuerza porque no les queda otra, ¿verdad? Pero maduran igual. Pero si maduramos, hermanos, en Cristo, las cosas van a marchar mucho mejor todavía. En la iglesia había ciertos conflictos. Si leemos Hechos capítulo 1, no voy a ir al pasaje, pero sí les voy a hablar del conflicto que había en la iglesia primitiva hace 2000 años atrás. Quiere decir que no es nuevo que haya un conflicto a veces dentro de la iglesia. En esa época se convertían los gentiles. Los gentiles eran los no judíos. Nosotros, por ejemplo, no somos judíos. Estamos dentro de los gentiles, ¿verdad? Pero los judíos tenían su forma, su círculo, ¿entienden? Los judíos tenían sus rituales. Entonces se convertía un gentil que no tenía nada que ver con los rituales judíos, y los judíos querían imponer su círculo. Es decir, ustedes para ser salvos también tienen que hacer lo mismo que hacemos nosotros, ¿verdad? Y se armó un conflicto, y Pablo fue allá,
fue a las autoridades de la iglesia allí en Jerusalén. Se juntó la gente madura de la iglesia, digamos, aquellos que estaban a cargo. Pedro era uno, Santiago era otro, los apóstoles. Ellos estaban a cargo de supervisar, de ayudar. Y Pablo fue con esta situación, pero los judíos quieren imponer su círculo, por así decirlo. Hay problemas, porque somos salvos únicamente por fe, no había que hacer nada. Entonces, claro, ¿qué tuvieron que hacer? Conversaron como personas maduras y aceptaron el sentir de Cristo. Y al aceptar el sentir de Cristo, se arregló el problema. ¿Entienden? Por eso es necesario, hermanos, que nos humillemos, nos despojemos. Y es necesario que Cristo crezca. Que el círculo de Dios crezca en nosotros. Que la mentalidad de Cristo crezca en nosotros, que el sentir de Cristo crezca en nosotros y que yo mengue. Cuando Cristo crece en mí, mi yo mengua, se va corriendo, y quien va reinando en mi vida, en mi corazón, en mis decisiones, es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hace poco nos ofrecieron una posibilidad de unas vacaciones, ¿verdad? En un lugar muy caro, unas vacaciones casi de lujo, ¿verdad? Y costaba unos cuantos dólares. Entonces, muy lindo todo. Y había posibilidad, financieramente podríamos decir que no habría problemas, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando uno está en Cristo, uno tiene que consultar con Dios. Para todo. Si vas a hacer un negocio, si vas a viajar, si vas a gastar, si vas a invertir, hay que consultar con el Señor. ¿Entienden? Entonces, yo le dije a esta persona, bueno, yo no descarto nada, pero voy a orar, vamos a orar. Y bueno, Dios nos confirmó, nos dijo que no. Simplemente nos dijo que no, ¿verdad? Y yo, sin saber nada, mi esposa también había sido ministrada de la misma forma. No es el momento. A veces todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, a veces no es el momento. Y si yo pongo mi deseo, ¿verdad?, de pasar unas buenas vacaciones, probablemente, pero estaría yo haciendo la voluntad de Dios. Entonces es preferible menguar, hermano, decir, no, Señor, yo quiero estar allí donde tú envías ese cuidado, esa bendición. No quiero escaparme, Señor, de tu círculo, quiero estar ahí en tu círculo, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Lo cierto es que ese conflicto que había en la iglesia se solucionó, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que hay conflicto a veces en la iglesia, hermano. Entre un hermano, entre un grupo. Hay conflicto, pero vamos a tirar con todo. Vamos a salirnos del grupo, porque a veces por cualquier cosa nos salimos del grupo, ¿verdad? No me gustó lo que compartió fulano. Saben que los grupos de WhatsApp en la iglesia, en primer lugar, se hace con mucha seriedad. No es que se hace grupo porque nos gusta. Yo pertenezco como a 30 grupos. A muchos de ellos no puedo contestar. Me es difícil, ¿verdad? No es una cosa, no me pongo ni a opinar a veces porque es lógico que no hay tiempo para eso, hermanos. O usted pasa todo el día con el celular contestando. Es imposible, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, los grupos que tenemos en la iglesia se lo hace con toda la seriedad, con la intención de informar o de compartir algo que edifique, o de quizás a veces es necesario formar porque si no hay que pasar un mensaje individual a cada uno, ¿verdad? Y a veces ocurre, hermanos, que yo no estoy de acuerdo con algo que comparto y ya me salgo del grupo, me enojo, esto, lo otro. Eso es falta de madurez o falta de humildad, dos cosas. Estoy pensando en mi posición, en mi círculo, que fue ignorado quizás, o me está pasando algo, pero son dos cosas factibles, hermano. La falta de madurez, de que puede haber cierta discrepancia, o falta de humildad, digamos, de querer imponer mi propio círculo. Entonces, no estoy muy de acuerdo a veces cuando por cualquier cosa nos salimos del grupo de la iglesia.
por cualquier cosa. Tenga mucho cuidado, ¿verdad?, con salirse así nomás cuando se forma un grupo, ¿verdad? Si estuviésemos formando grupos por formar, digamos, puede ser, pero no es nuestro caso como iglesia. Por último, sanando nuestra relación con Dios. Y para eso hay una palabra en Job, capítulo 22, 21, que lo puedo decir de memoria prácticamente, que dice: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Busque Job. Está allá en el Antiguo Testamento y estoy terminando ahí. Job, capítulo 22, verso 21. Vuelve ahora, dice, en amistad con Dios y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien todavía. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda, de tu casa, la aflicción. Entonces, sanando nuestra relación con Dios, necesitamos sanar también relación con Dios. Lo que rompe nuestra relación con Dios es la desobediencia, es el pecado. Claro, todo esto éramos nosotros antes, éramos desobedientes, vivíamos en pecado, pero llegó un momento que nuestro pecado fue confrontado por la palabra de Dios y por la gracia de Dios. Hemos sido perdonados por Dios. ¿Verdad que Dios nos perdonó? Dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y que nosotros estábamos enemistados con Dios, descarriados, alejados, apartados del Señor, ¿verdad? Pero Jesús cargó en Él el pecado de todos nosotros y nos acomodó con Dios. Jesús arregló nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Amén. Pero tuvo que haber algo que se llama arrepentimiento. Tuvimos que arrepentirnos. Porque el primer mensaje de Jesús, de Juan el Bautista, de la iglesia y de todo predicador debe ser, ¿verdad? O era, en este caso, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces la gente tenía que arrepentirse de vivir apartado, alejado del Señor, arrepentirse de los pecados. El primer paso, hermanos, para nosotros sanar nuestra relación con Dios es arrepentirnos. Junto a ese paso, por así decirlo, está también la confesión de pecados. ¿Cuántos han confesado sus pecados a Dios? A veces incluso confesamos nuestros pecados a otras personas, ¿verdad? Pero generalmente, hermanos, confesamos nuestros pecados a Dios. Para confesar nuestros pecados a Dios, nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. ¿Cuántos en una familia, por ejemplo, se dan cuenta y dicen: soy yo el culpable de esto? Esto está pasando porque yo soy el culpable. O muchos dicen: no, es por culpa tuya. Acá el problema es tu problema. Ahí hay egoísmo, quizás. Pero qué lindo es reconocer, hermanos, cuando fallamos. ¿Queremos sanar nuestras relaciones? Bueno, con Dios pasa lo mismo. Confieso mis pecados, reconozco: Señor, fui yo el que he pecado. Nosotros hemos pecado. Nosotros hemos fallado. Amén. Otra forma, hermanos, de sanar nuestra relación con Dios es la sumisión. Nadie le gusta someterse. Pero la Biblia dice: someteos pues a Dios y Él os exaltará cuando fuera el tiempo. O sea que tenemos que someternos a Dios. No es fácil someterse a Dios, hermanos, porque somos seres humanos, somos personas que muchas veces está la rebeldía en nuestro corazón, pero cuando nos sometemos, Dios nos bendice y nos ayuda. Amén. La Biblia dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Amén. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Cuál es el pobre y humilde de espíritu? Es aquel que reconoce la necesidad de Dios. Siempre, en las buenas y en las malas, reconocemos que necesitamos la ayuda y la bendición de Dios, ¿no? Humillarse. Allí en 2 de Crónicas 7:14 está muy claro cuando la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, allí donde mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice: yo oiré desde los cielos
y sanaré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. En este caso es sanar el corazón o sanar una relación. Pero ¿qué le está pidiendo Dios a su pueblo? Queremos sanar nuestra relación con Dios. Humillarse, arrepentirse, convertirse de sus malos caminos, orar. Y Dios dice que Él perdonará nuestros pecados, ¿verdad? Y sanará nuestra tierra. Entonces, qué lindo es poder, hermanos, sanar también nuestra relación con Dios. Amén, que mi relación con Dios sea sana. La obediencia es uno de los requisitos. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Y a nosotros no nos gusta que nos manden, hermanos, pero cuando se trata de Dios, tenemos que ceder, tenemos que despojarnos, ¿verdad? Saben que obedecer a Dios es mucho más que 1000 palabras que podamos decir, amén. Él dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Temblar ante la palabra de Dios es decir, Señor, tú estás hablando acá. Debo tener mucho cuidado cuidado de desechar esa palabra y de desobedecerte, ¿verdad? Entonces, todo eso habla, hermanos, cuando temblamos ante la palabra. ¿Quién está hablando? Es Dios, no es un hombre, es Dios que nos está aconsejando, amén. Y por último, hermanos, para sanar nuestra relación con Dios, necesitamos tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y no es nuestro consolador humano, porque consoladores humanos a veces tenemos. ¿Y saben qué pasa con los consoladores humanos? Cuando te va mal, cuando la tormenta es recia, cuando la oscuridad te golpea, la mala noticia te rodea, a veces no hay consoladores humanos. Pero hay alguien que siempre está, que es el Señor, y es el Espíritu Santo. Él es el mejor consolador, pero tenemos que experimentar al Espíritu Santo, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Señor, tú eres el que sana mis heridas interiores, el que consuela mi alma, el que trae alivio y libertad a mi alma, y puedo sentir tu paz, puedo sentir tu presencia. Cuando experimentamos. Dios es un Dios que quiere que experimentemos lo que está en su palabra. No está escrito en su palabra para que simplemente nosotros la digamos o la hablemos, sino para que experimentemos lo que está escrito en la palabra. Si Él dice que les enviaré el Consolador, porque Jesús dijo, les enviaré el Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador. Hermanos, y en estos tiempos donde la gente se está quitando la vida, donde la gente entra en depresión, donde hay muchos problemas, la gente está sufriendo, hay un dolor inmenso en el interior del ser humano, la gente está desmayando cada día, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Así que en esos momentos de dolor, donde no sabes qué vas a hacer, donde golpea la mala noticia, donde los consoladores humanos son muy limitados, hay un Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, todo lo sabe, está presente, Él conoce tu necesidad. Y omnipotente, que Él puede ayudarte, Él puede restaurarte, Él puede romper esa cadena, Él puede sanar tus heridas, porque Él decidió venir, Él decidió acercarse. Dios bajó del cielo para acercarse. Estamos llegando a la Navidad. El Emanuel es Dios con nosotros, hermanos. Estamos por celebrar que Jesús vino. Aleluya, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo vino. Él decidió dejar su trono porque Él te ama. Amén. Y Él tiene todo lo que necesitas. Así que dale gracias a Dios en esta hora. En el nombre de Jesús.